Eh, Pedro ni idea tiene de lo que yo iba a hablar. Bueno, yo casi no tenía idea tampoco, así que tranquilo. Pero esta última canción que cantamos, muy, muy especial, sin duda, y que nos alienta a pensar en lo que nos espera, ¿no? Pero esa última expresión, todo lo que existe es por Él, ¿no? Dios como creador, como sustentador de todas las cosas y como aquel que nos ha dado vida. Ayer mientras miraba el bautismo, uno piensa con cierta nostalgia o cierta tristeza, porque los bautismos por lo general son momentos de mucha alegría, de mucha fiesta, en el sentido de que nos encontramos y acompañamos a los hermanos que están dando ese paso de fe, de obediencia. Pero bueno, por las medidas que todos conocemos, pero gracias a Dios por la tecnología, como alguien oraba también, y escuchar los testimonios y ver que cada uno en un momento fue confrontado por Dios y fue necesario tomar una decisión. El tema es que después que tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestros corazones, de realmente permitirle que Él opere salvación en nuestras vidas, comenzamos una nueva vida, ¿no? Y una vida que está llena de aventuras, por así decirlo, de momentos especiales, ¿no? Y Dios nos invita a caminar junto a Él, a seguirle, ¿no? Jesús iba por los caminos y se encontraba con un grupo de pescadores y los llamaba, con un cobrador de impuestos y lo llamaba. Sígueme, eran sus palabras, ¿no? Y la gente comenzaba a seguirle y todos los días era una historia bien diferente, ¿no? Y yo creo que la vida como creyentes tiene un poco de eso. Pero hay algo que creo que todos los que estamos acá tenemos que tener tenemos claro, y si no lo tenemos que tener bien claro. Y es que la vida como hijos de Dios solo puede sustentarse si uno tiene una verdadera comunión con el Señor y si uno conoce su palabra. Es vital, ¿no? No hay otra manera. Nosotros vivimos tiempos donde hay tantas cosas para hacer, hay tantas cosas para mirar, hay tantas cosas en las que ocupamos el tiempo, pero hermanos, tenemos que conscientemente apartar un tiempo para buscar de Dios. Si no, la vida cristiana se vuelve insoportable. No se puede llevar. El mismo Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Así nomás. Y yo quiero compartir con ustedes un texto muy conocido, o por lo menos debiera serlo, en el libro de Santiago. El año pasado, creo que el año pasado, estuvimos estudiando este libro. Es un libro muy práctico, muy, muy sencillo quizás de entender sus principios, pero muy directo, ¿no? Santiago es uno de los hermanos del Señor Jesucristo, quien llegó a creer en Él después de grande ya. Era uno de los que rechazaba al Señor, no creía en su deidad, lo cuestionaba bastante. Sin embargo, pasado el tiempo, ya no lo conocía como su hermano, sino como su Señor, ¿no? Él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago. Y en el capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el 16 hasta el 27 nada más, y vamos a mirar en esta tarde algunas cuestiones bien prácticas, ¿no? Quizás son consejos que aquellos que se han bautizado recientemente los han escuchado. Y si ellos lo han escuchado, nosotros que ya hace más tiempo que nos hemos bautizado, seguramente los tenemos recontra sabidos. Pero como dijo un hermano una vez, no necesitamos que se nos enseñen cosas nuevas, si bien son importantes. Lo que sí necesitamos es que se nos recuerde lo que ya sabemos, ¿no? Muchas veces sabemos un montón de cosas,
pero no las tenemos tan presentes. Y dice así, vamos a leer el versículo 16, dice: amados hermanos míos, no erréis. Así de frontal, ¿no? Así de frente nomás. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, en función de lo que ha estado hablando, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, hombre y mujer, evidentemente, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ustedes saben que todos nosotros, cada mañana o cada día de nuestra vida, salimos a un mundo bastante hostil para la vida como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. El apóstol Juan dice en su carta que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Así que no es extraño que en nuestro diario vivir nos encontremos con oposición, con situaciones bastante difíciles de entender, con personas que realmente sacan lo peor de nosotros, ¿no? A veces se nos salta la cadena, ¿no? Pero la palabra de Dios nos llama a ser imitadores de Cristo, a vivir bajo los principios que Él ha establecido. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro quiénes somos y cuál es nuestra identidad, dónde hemos nacido. Y el versículo 18, que era donde yo quería comenzar, pero lo otro lo usé para unir un poco el pensamiento, dice que nosotros hemos nacido por la voluntad de Dios. No fue una casualidad, no fue un accidente, no fue una situación así nomás. Dios se había propuesto salvarnos. Dios había establecido un día venir a nuestro encuentro a proponernos este camino de salvación. Y lo hizo a través de su palabra. Ayer Ángela compartía de esa Biblia que estaba guardada y que por mucho tiempo como que estaba allí esperando ser leída. Nayara contaba que a los 6 años, ¿verdad?, tuvo que estar allí también enfrentándose a la propuesta que ella conocía de su casa, de su familia, lo que escuchaba en la escuela dominical. Facundo, una charla con Alex. Abril, viviendo en una familia, pero tuvieron que tomar una decisión en función de lo que conocían de la palabra de Dios. Él
nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Ustedes saben que Santiago es un escritor que va a tomar imágenes o figuras de la cultura y del pueblo judío, porque él es de los primeros escritores, si no es el primero. Entonces, mucho de lo que él de lo que él va a describir o que va a enseñar en su carta tiene que ver con la cultura judía, tiene que ver con el medio ambiente en el cual él se mueve. Es un conocedor de la ley judía, de las fiestas, de todo lo que tenía que ver con el ritual del templo. Y él va a decir, para que seamos primicias de sus criaturas. Ustedes saben que las primicias era algo muy especial en el pueblo de Dios. Eran los primeros frutos, ¿no? Era lo primero que el productor cosechaba y en vez de quedárselo para sí, se lo traía al Señor y se lo entregaba completo. Y Él está tomando esta figura para decirnos a nosotros, hermanos, que nosotros le pertenecemos 100% a Dios. Acabamos de recordar lo que pasó en la cruz, pero más que una muerte, más que una entrega, aquí también hubo una transacción, porque Él dice que nos redimió, nos compró al alto precio. Él pagó un precio por nosotros, para redimirnos. Le pertenecemos. Ya no deberíamos, y esto lo pongo en condicional, vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino que deberíamos conocer la voluntad de Dios, conocer la mente de Dios e incorporar todo ese conocimiento a nuestra vida y aplicarlo en el 100% de nuestro día o de nuestros días. Moisés dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y mire, si usted se levanta de mañana y busca el rostro de Dios, y busca la presencia de Dios, y de por ahí hace un poquito más, agarra un cuaderno y se escribe un texto y trata de memorizarlo y aplicarlo en su día, se va a dar cuenta de qué diferente se puede vivir ese día estando en conexión con la palabra de Dios. A mí me ayuda muchísimo, ¿no? Me escribo a veces en un cuaderno que uso en el trabajo algunos textos, por ejemplo, ese de no enojarse tanto, me ayuda mucho en mi trabajo, porque hay gente que me hace enojar. Entonces lo tengo ahí presente y como ando con el cuaderno para todos lados, lo leo y me recuerdo que el Señor me ha dado un mandamiento, ¿no? Que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que es mejor estar calmado, estar tranquilo, que tomar una ciudad. Así que, hermanos, dos cosas que nos habla este versículo 18 es que Dios, de su voluntad, nos ha hecho nacer para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos de aquellos que le pertenecemos. Versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, debemos ser prontos para oír. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces nosotros respondemos antes de escuchar lo que el otro dijo. No sé si les sucede eso, pero a mí me pasa. No queremos escuchar mucho lo que el otro nos está diciendo, y mucho menos dedicamos tiempo a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces no somos conscientes de que Dios quiere que tengamos un tiempo de quietud para hablarnos, porque necesitamos escuchar su voz, porque hay cosas que hay que corregir en nuestra vida, porque hay situaciones que no las estamos resolviendo bien. Por eso dice estar prontos para oír, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas voces, cuántas señales recibimos cada día que no son de parte de Dios? ¿Cuántas cosas se meten en nuestra cabeza, se meten en nuestros pensamientos y, hermanos, nos contaminan y no escuchamos la voz de Dios? No permitimos que Dios nos hable. Por eso dice, prontos para oír, tardos para hablar. Dice el proverbio que hasta el necio cuando calla es contado por sabio, ¿no? Así que si será importante tener la boca cerrada, ¿no? Hay un dicho que decían allá en campaña, que en boca cerrada no entran moscas. Ahí está. Qué desagradable, ¿no? Que te entren moscas en la boca, ¿no? Hay un hermano que todos conocemos que contaba una anécdota, estaba hablando en un velorio y en un momento que abre su boca, justo habían abierto el lugar donde iban a colocar el cajón y una mosca salió de allí y fue directo
a su boca y quedaba horrible escupirla delante de todo el mundo, así que tuvo que permitirle a la mosca seguir su trayecto al estómago, ¿no? Es desagradable, ¿verdad? Pero es cierto. Así que en boca cerrada no entran moscas. Tardos para enojarse. ¿Se enojan rápido ustedes? Ayer Facundo decía que se enojaba en el fútbol, ¿no? Dice que el fútbol sacaba lo peor de él. A unos cuantos nos pasa, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. Tenemos que permitir que la palabra de Dios permee nuestro pensamiento, nuestra vida, para tomar control de nuestras emociones, ¿no? Control de nuestras emociones. Hay un proverbio que dice: no te acompañes del hombre de enojos, no sea que aprendas sus costumbres. ¿Sabes que eso es tremendo, no? Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Elegir bien las compañías, elegir las personas con las cuales vamos a tener una relación más cercana, nos va a ayudar a dominar nuestras emociones. Y mucho más si esa persona es el mismo Señor Jesucristo que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu, ¿no? No te enojes tanto. Si estuviera Abel acá, seguramente tendría muchas anécdotas para contarnos, porque tiene un carácter muy fuerte, aunque es muy bueno, pero bueno, es un hombre que nos ha contado algunas cosas que ha tenido que tratarlas con Dios. Y qué bueno es cuando hay hermanos que tienen esa valentía de poder reconocer que Dios ha estado obrando en sus vidas y les ha hecho bien. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Somos luz. Recién Pedro decía: cada vez que tengas la oportunidad de testificar, de hablar del Señor Jesucristo, hacelo. Ahora, ¿quién va a querer escucharte si te vivís peleando con todo el mundo? Si a todo el mundo lo invitás para afuera del liceo y que te voy a agarrar en la plaza, te voy a romper todo, y después vas y le predicás el Evangelio. Difícil, muy difícil. O si sos una vecina de esa que tiene problemas por todo, porque si el vecino puso música, porque si prendió la tele, porque si tenés que tener cuidado, porque tu testimonio, el testimonio ese que hablas en silencio, después va a ser el que te va a abrir las puertas para que otro quiera escucharte. Porque los demás quieren ver lo que Dios hizo en tu vida, ¿no? No lo que vos decís que Él hizo. Porque nosotros podemos inventarnos una historia, pero ¿realmente es así? Bueno, quiera Dios que no sea como dice Eclesiastés, una sola mosca muerta. Estamos con las moscas hoy, ¿no? Dice que si caen en el perfume del mejor perfumista, echan a perder toda su reputación. Imagínense, ustedes se compran el perfume más caro del mundo y cuando lo abren se encuentran con una mosca dentro del perfume. ¿Qué hacen? Se lo cuentan a todo el mundo, empiezan a hablar de este perfume que lo pagué carísimo y mire lo que tenía una. Y entonces esas malas noticias empiezan a circular rápidamente. La vida cristiana tiene que ver con aquella capacidad de discernir, ¿no? Cuando yo era chico, había no sé si es vivo, supongo que sí, un cantante cristiano, más de corte pentecostal, que se llamaba Adrián Junior, no sé si lo conoce. Era contemporáneo de César Banana Pueyrredón, cantaban juntos, eran muy amigos, y él llegó a conocer a Cristo y tiene un testimonio muy fuerte, ¿no? Testimonio de búsqueda. Y él cantaba una canción que hasta el día de hoy me la acuerdo, ¿no? Y esa canción decía: dame discernimiento, Padre, para poder separar cuáles son las cosas del hombre, Padre, y cuáles son tu voluntad. Y acá Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recién decíamos que Él nos hizo nacer por la palabra de Dios. La palabra de Dios estuvo presente en el momento de nuestro nacimiento, cuando creímos. Creímos porque entendimos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo actuó en nuestras vidas, nos convenció de pecado y fuimos salvos. Y hermanos, si el Espíritu Santo no convence a otra persona de pecado, es imposible que se salve.
Por más que vos le expliques y le expliques y le expliques y le recontra expliques, si el Espíritu Santo no obra en su vida, no se salva. Porque la salvación es una obra de Dios. Nosotros fuimos llamados a anunciar el Evangelio. Como decía Mauricio ayer en la predicación, a ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, a hacer discípulos, a bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el que opera la salvación es Dios. El que convence de pecado es Dios a través del Espíritu Santo. Pero dice acá que después que hemos creído, dice Juan, Dios nos ha dado entendimiento para conocer su voluntad. Y en ese entendimiento Dios nos da la capacidad de discernir, de saber qué cosas son las que podemos aplicar a nuestra vida y cuáles tenemos que desechar. La vida cristiana tiene que ser de luz. Dice el Señor, ustedes son la sal, son la luz del mundo. Y tienen que desechar las inmundicias y la malicia. Hay cosas que hay que desechar. Hay cosas que hay que dejar de lado. Hay cosas de la vieja vida que ya no pueden formar parte de esta vida nueva que tenemos en Cristo. Dice una canción, el que busca otro camino, nada tiene que llevar. Mejor manos vacías por lo que pueda encontrar. Y qué bueno es, hermanos, tener las manos dispuestas, vacías de las cosas del pecado, de la vieja vida, para que el Señor las llene, para que el Señor las utilice, para que el Señor las santifique. Dice, como hemos desechado la inmundicia, como hemos desechado la malicia, dice, ahora podemos recibir con mansedumbre la palabra. Y el efecto de la palabra aquí, en este pasaje o en este versículo, tiene que ver con la actividad que cumple la palabra en salvarnos de los efectos del pecado. Fuimos salvados de la condena que había sobre el pecado y en la cual estábamos condenados. Pero hermano, un creyente que no afecta su vida por la palabra de Dios, sufre las consecuencias del pecado. Sufre. Mire, yo soy convencido y creo que ustedes también, de que nosotros somos tan pecadores como los que están allá afuera. A veces nosotros señalamos con el dedo lo que hace fulano, lo que hace mengano, lo que hace sultano. Criticamos lo que hace aquel grupo, lo que hace aquel colectivo, bla, bla, bla. Pero hermanos, si no fuera por el Señor Jesucristo, nosotros seríamos iguales. Y mire, si nosotros decidimos no obedecer a Dios y decidimos apartarnos del Señor, y aunque somos hijos, podemos llegar a estar alimentando chanchos o cerdos, como aquel hijo pródigo, pero que nunca perdió su identidad como hijo. Hermanos, somos potencialmente tan pecadores como el resto. Lo único que somos pecadores perdonados. Y como hemos sido perdonados, hemos decidido vivir una vida diferente, en función al amor, en respuesta al amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. La palabra puede salvarnos de los efectos nocivos del pecado. Ordena nuestra vida, trae paz a nuestro corazón, ordena nuestro futuro. A los jóvenes que están en esa etapa de búsqueda del noviazgo o que están pensando, la palabra de Dios dice, busca dentro del pueblo de Dios. Alineá tu noviazgo, tu matrimonio, tu familia en las cosas de Dios. No hagas yugos desiguales, dice la palabra. Claro, aparece el lindo en el liceo, ¿no? El tipo que te impacta, ¿no? Y que parece interesarse por las cosas de Dios. Y como a vos te gusta, a vos ya te parece que como te preguntó 2 veces a dónde vas y que vas a la iglesia, caes de pata y mano. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere ordenar tus caminos. Dios quiere que vos le permitas que Él te guíe. Recibí con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre, con quietud. No con rebeldía, no con rechazo. Capaz que está aburrido el mensaje, puede ser. Pero lee la palabra de Dios. Busca a Dios en oración en tu casa. Si te vas de acá y solamente te quedás con este recuerdo de que mañana te vas a levantar o de que esta noche vas a buscar a Dios a través de su palabra, ya nos quedamos contentos. La palabra de Dios no es meramente intelectual. Hay que leerla, hay que aprenderla, hay que memorizarla, pero hay que, sobre todas las cosas, aplicarla a la vida. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores.
no sean pasivos, no se queden ahí como espectadores nada más. No nos podemos ir de las reuniones y quedarnos con el pensamiento qué lindo o qué feo habló el que predicaba, ¿no? Porque a veces nosotros venimos acá y es como que vamos a un restaurante y me gustó la comida, no me gustó, estaba más salada, menos salada, no sé. La palabra de Dios nos invita a involucrarnos, a ser parte. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. No te engañes, no te mires en el espejo de la palabra y simplemente reconozcas que hay algo que corregir y no lo hagas, ¿no? ¿Ven que a veces vamos al espejo y nos encontramos un granito? Y al ratito volvemos al espejo y lo empezamos a apretar, y al ratito volvemos y volvemos y volvemos, porque queremos corregir esa deficiencia en nuestra cara, ¿no? Cuando queremos acordar tenemos un moretón acá, porque Bueno, la palabra de Dios nos invita que nos miremos en ella y que si hay algo que corregir, lo corrijamos. Que no nos quedemos ahí esperando que pase el tiempo y eso que está mal se vaya solo. Hay algo que es sumamente interesante, hermanos, y es que podemos hablarle a Dios como le hablamos a la persona que está a nuestro lado, con total sinceridad. Y mucho más, porque la Biblia dice que todas las cosas, nuestro corazón, como cantábamos recién, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que un día tendremos que dar cuenta. Y mire, vamos a tener que dar cuenta. No dar cuenta por qué pecábamos antes de conocerle a Él, pero sí vamos a tener que dar cuenta de qué fue lo que hicimos cuando Él nos salvó, cuando Él nos comisionó, cuando Él nos dio una tarea para cumplir. Por eso miremos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y miren, algo que debemos también tener muy en claro, hermanos, es que tenemos que llevar fruto para Dios. Llevar fruto para Dios implica perseverancia. Y acá dice el apóstol Santiago, y perseverar en ella. Perseverar en la palabra. Perseverar implica que me caigo una vez, pero que me levanto. Perseverar implica que pierdo un examen, pero vuelvo a estudiar mucho más para el siguiente. Perseverar implica tratar de hacer una tarea una y otra vez hasta que salga bien. No desmayar, es lo contrario. Hermanos, tenemos que ser hacedores de la obra. Dice la palabra de Dios que nosotros no hemos sido salvos por obras. Ninguno de nosotros hizo algo para ganar la salvación, pero todos nosotros hemos sido llamados a trabajar en la obra de Dios. A los hermanos que se bautizaron ayer, muchos de ellos ya han estado sirviendo al Señor desde hace mucho tiempo, involucrados en distintas áreas. Todo lo que hagas para el Señor tiene recompensa. Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos por amor a Él. Invitamos a aquellos que aún no están ocupados en algo en la congregación a ocuparse, pero no ocuparse en favor de las personas, sino en involucrarse con Dios y en su tarea. Así que, hermanos, dice allí que somos hacedores de la obra y somos bienaventurados en lo que hacemos. ¿Sabe que hay un himno que dice, gozo da servir a Cristo, ¿no? El gozo es la fortaleza que tenemos en el Señor de estar involucrados en la tarea. Los últimos versículos dice, si alguno se cree religioso, y cuántas veces nosotros decimos que no somos religiosos, ¿no? Le andamos aclarando a la gente, no, mire, nosotros tenemos una relación con Dios. Pero aquí Santiago dice, si alguno se cree religioso, y aquí religión tiene que ver con actuar de acuerdo a la nueva identidad espiritual que hay en nosotros. Ser coherentes con lo que ha pasado en nuestras vidas. ¿Entienden, hermanos? Coherentes. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, y Santiago le pega fuerte a la lengua, ¿no? Porque hay un pasaje que se lo dedica casi que específicamente a la lengua, ustedes lo pueden leer. Qué tema la lengua, ¿no? Cuidado con la lengua, hermanos. Cuidado con la lengua. Pero la lengua que es puesta en las manos de Dios, que es puesta en la presencia de Dios, también es medicina. ¿Sí?
sino que engaña su corazón. Dice, la religión del tal es vana, vacía. Pero dice, la religión pura, la verdadera delante de Dios, es ocuparse de los que están en necesidad, de los que están huérfanos, de las viudas. Dios, dice, es conocido como padre de huérfanos y defensor de viudas, de aquellas personas que están desamparadas. Ayer Alejandro en el devocional hablaba del verdadero ayuno, ¿se acuerdan? No sé si lo escucharon, si no está allí para poder escuchar. Y justamente Isaías toca este tema, ¿no? Acordarse de los necesitados, acordarse de los que sufren. Recién Mauricio decía, para muchas personas estas fechas son sinónimo de soledad, son sinónimo de tristeza, porque hay hijos que no vuelven, porque hay matrimonios rotos, porque hay ausencias que no se llenan, porque hay muchas familias quebradas. ¿Por qué, hermanos? Porque la Navidad no es una fiesta y tirar cohetes y comer comida rica. La Navidad nos tiene que llevar a pensar en lo que nos hacía pensar Mauricio, en que un día el Dios eterno entró en nuestra historia, se acercó a nosotros para llevarnos a Dios. Lo hizo a través de Jesucristo. Por eso, la religión verdadera es la que se ocupa de lo que Dios se ocupa. La religión verdadera tiene que ver con el sentir que nosotros tenemos hacia las necesidades de los demás. Yo no sé si en este auditorio o a través de YouTube o a través de la radio o en el momento que lo vean, hay alguna persona que aún no tiene a Cristo en su corazón. Pero queremos decirte que si no tenés a Cristo en tu corazón, estás en un grave problema. Porque dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Amén. Si has creído, tenés vida eterna, porque lo dice la palabra de Dios. Pero dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Texto muy duro. Quiera Dios que ninguno de nosotros se encuentre en la actitud de rehusar creer en el Hijo de Dios. Que estos días de celebración sean de celebración en el cielo por pecadores que pasan de muerte a vida, porque han creído en aquel que es el autor de la vida, en el Dios eterno, y han escapado de la ira de ese Dios que también es un Dios justo. Un Dios que cargó en su Hijo todos nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad, para salvarnos, para que no tuviéramos que ir al lugar que está preparado para Satanás y para sus demonios. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a reflexionar, hermanos, cómo estamos caminando y a aplicarla a nuestras vidas, a ser hacedores, no meros espectadores u oidores. Que nos involucremos y que el año 2021 nos encuentre firmes caminando en sus caminos. Amén.